o le puse como título Dios y las temporadas. Dios trabaja en temporadas. Llegó un momento en donde, yo no sé si usted lo vivió o lo pudo percibir, pero se puso muy de moda las series, y hay series que en algún momento podemos escuchar, que podemos ver, series divertidas, series tal vez que donde está tu tiempo, donde has invertido de tu tiempo, pero sabemos que al final, ¿verdad?, el Señor nos dice: yo también trabajo a través de temporadas, no solo las series, sino yo también trabajo a través de temporadas. Si quieres, nada más, Juan, quítale el perfil de arriba, el amarillo. Trata, si quieres, de hacerle mejor un zoom, porque sale mucho lo de arriba, porfa, que nada más se vea la lona para que quede mejor. Bien, lo dividí porque es un poco largo, pero creo que vale la pena mucho poder entender por qué el Señor quiere y para qué el Señor quiere hablarnos y para qué el Señor quiere ministrarnos en este día. Y al dividirlo en partes fue la mejor manera, porque quisiera ir lento en este tema. No llevo prisa, no busco, ¿verdad?, el correr en este tema, sino más bien lo que busco es como dejar establecido por qué Dios usa tanto las temporadas. Y más me lo confirma cuando yo llego a la palabra ahí en Eclesiastés 3:1, y cuando lo buscas en la versión Reina Valera 60, dice la Biblia: todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo me quedé con esa palabra, vi que aparecía la palabra tiempo, aparecía la palabra hora, pero cuando yo busco otra versión, que es la versión extendida, la versión bíblica ampliada, yo encuentro que esta cita bíblica todavía tiene más definición. Y dentro de esas tantas definiciones que yo encuentro es que en esta cita bíblica hay 3 palabras que me gustaría que usted pudiera anotar en este día. Esas 3 palabras específicamente las palabras que podemos encontrar es temporada, tiempo y propósito. Es decir, en Eclesiastés capítulo 3 Dios nos habla de temporada, tiempo y propósito. Y entonces no me quedé solamente con la versión Reina Valera 60, sino que más allá todavía busqué el poder tomar estas 3 palabras y en base a estas 3 palabras entonces escribir este tema que le he llamado Dios trabaja a partir de las temporadas. Dios trabaja con temporadas. En Isaías 60, que nos va a poner ahí David la cita bíblica, nos pone una base, y creo que muchos de nosotros queremos estar en otra temporada y queremos estar en otro tiempo. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento queremos mudar, no queremos estar en la misma temporada, no queremos estar en lo mismo, no queremos estacionarnos en lo mismo, sino llega un momento en nuestra vida que decimos: esta temporada para mí ya acabó a lo mejor para ti una temporada de estudiar, pero ahora tienes que trabajar. Terminó una temporada de soltería y ahora tienes que cuidar un hogar, un hijo. Y a lo mejor en tu momento, ¿verdad?, una temporada en un trabajo, en un negocio, que en algún momento de tu vida te fue bien con un negocio, pero que ahora Dios te dice: brinca a otra temporada. Y mire, Isaías 60, versículo 1 y 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sobre quién? Sobre ti, sobre mí. ¿Qué te dice esto? Si usted se da cuenta en esta cita bíblica, hay algo que por primera vez usted va a ver en la Biblia, y es un cambio de posición en el espíritu. Es decir, yo en algún momento hablaba y les decía que a veces nosotros queremos ser compatibles con una pareja, con un novio, con una novia, con un jefe. ¿Por qué no también hablarlo? Con un jefe, con un vecino, con un familiar. Pero cuando nosotros queremos ser compatibles con un vecino, con un familiar, etcétera, y no buscamos una compatibilidad en el espíritu, ahí comienzan nuestras luchas. Porque yo puedo ser compatible con una persona en todos los ambientes y en todos los sentidos. Puedo ser compatible con una persona en cuanto a qué color de ropa, en cuanto a incluso compartir cierta ciudad y decir: yo no soy de la Ciudad de México.
y alguien decir yo nací en Michoacán, o alguien más decir yo nací en Morelos, o alguien más decir yo nací en Veracruz, no sé, son muchas cosas distintas. Pero cuando Dios entonces viene a nuestras vidas y nos dice yo quiero cambiarte, yo quiero que tu espíritu sea cambiado de posición, entendemos que las tinieblas más densas son más densas, pero escuche esto, mientras la luz choca con las tinieblas, eso es lo que pasa cuando Dios quiere cambiar. Entonces nos quiere cambiar de una temporada a otra. Dentro de estas tres palabras que le dicté, que era temporada, tiempo y propósito, yo le invitaría a que en este momento usted pudiera anotar en su libreta donde lo está haciendo, ¿en qué temporada usted se encuentra? A lo mejor puede ser que diga, yo me encuentro en una temporada de sembrar. Porque muchos, por ejemplo, ahora nos ha tocado sembrar tiempo, sembrar recursos, para que nos podamos hacer poco a poco de nuestras cosas y decir, ay no, es que en la iglesia tengo que sembrar. Siembra, porque nos está tocando sembrar, abrir brecha. No es tan fácil como decir ya llegamos, no, nos está tocando abrir brecha y vale la pena abrir brecha. Nos está tocando, por ejemplo, ahora, en medio de esta temporada, puedes decir tú, estoy en una temporada donde estoy reconciliándome con mi familia. O estoy en una temporada donde estoy, a lo mejor, puede ser tu caso, estoy ahora cuidándome físicamente. O estoy en una temporada donde a lo mejor estoy aprendiendo a ahorrar o a usar mejor mis recursos. O estoy en una temporada donde Dios me dice, suelta y perdona todo lo que en tu corazón te había causado conflicto. Cada uno en este momento estamos en una temporada diferente. A lo mejor puede ser no solo lo bueno, sino estamos en una lucha donde decimos, estoy en una temporada donde he aprendido ya en este momento a soltar y a dejar que las cosas funcionen, pero en las manos de Dios. O bien, estoy en una temporada donde estoy luchando para mantener mi salud a flote, donde a lo mejor has tenido conflictos en tu salud, donde a lo mejor has tenido conflictos en tu cuerpo físicamente. Entonces, la pregunta de todo esto es, ¿en qué temporada te encuentras ahora? Y esto es importante anotarlo, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de ciclos, eso es importante, ¿sí? ¿Por qué es un Dios de ciclos? ¿Por qué? Porque un ciclo es algo que comienza, pero que también tiene un fin, tiene un principio y tiene un fin. Y cuando algo termina, escuche bien esto, es Dios dándonos la oportunidad de hacer mejor las cosas. En la vida no todo es eterno, ni la juventud, ni un trabajo, ni una posición. Es una vida de cambios constantes. Si usted a lo mejor lo ha visto en su vida, cambios y cambios y cambios, y cambiamos en una área y luego cambiamos en otra. O sea, no podemos quedarnos estáticamente siempre siendo los mismos. Y el tiempo, entonces, cuando yo le decía el tiempo, por ejemplo, es algo general, el tiempo es algo general y es algo común. Sí, todos tenemos un tiempo, algo que usted y yo tenemos, o algo que no solamente se parece, sino que compartimos, es el tiempo. No me puede decir, pastor, tú tienes 24 horas y yo tengo 12. No, todos tenemos 24 horas. Pero ¿qué pasa con ese tiempo? Es ahí donde entra la temporada de Dios. Y muchos de los que estamos aquí, Dios nos va a mudar de temporada. No podemos ya estar en una temporada vieja. Tenemos que ahora pasar a otra temporada. Y en esa nueva temporada, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Abraham, por ejemplo, tenía 75 años, él estaba en una temporada. La temporada de Abraham, para él como papá, llegó a su esplendor hasta los 100 años, es decir, fue su mejor temporada. Yo podría decir que José pasó por muchas temporadas. Lo rechazaron sus hermanos, lo metieron a la cisterna, luego paró en la cárcel, luego terminó siendo olvidado, vivió diferentes temporadas. Pero la mejor temporada de José fue llegar hasta Egipto. Y entonces, al estar al lado, ¿verdad?, del gobernador, al ser la mano derecha del gobernador de Egipto, pudo alimentar a los que en algún momento lo habían rechazado. Pudo bendecir a Israel, que la Biblia dice que él recibe primero una señal de parte de Dios. Dios le dice, vienen flacas, después de las vacas gordas vienen vacas flacas, y cuando él comienza a apartar, se acuerda de su familia.
Y sabe que todo lo que Dios permitió en su vida tenía un propósito. Entonces, ¿cuál fue la mejor temporada de Abraham? A los 100 años. Y eso va para muchos que a veces dicen, pastor, pero ahora yo ya tengo más de 50, más de 60, más de 70. Dudo entrar en mi mejor temporada. Ahí está Abraham. Abraham tenía 75 y su mejor temporada fue a los 100 años. Entonces no hay una manera de decirle a Dios, para mí no hay temporadas. Dios dice, sí, no importa tu edad, yo te voy a meter en tu mejor temporada. Ahora escuche esto. El tiempo se traduce en 3 palabras griegas. Esta sí es importante que las anote porque el tiempo no es lo mismo en cuanto a estas 3 palabras, en cuanto a definición. La primera es cronos, que es cronología. La segunda es kairos, y esta palabra kairos habla de un tiempo oportuno. Y la tercera es pleroma, que es plenitud en ese tiempo. Repito, cronos, que habla de cronología, kairos, con K, que habla de un tiempo oportuno, y pleroma, que es plenitud de ese tiempo. Nosotros tenemos un cronos y estamos dentro de un cronos. Es más, ahora, por ejemplo, la Biblia dice, por causa de los escogidos los días serán acortados. Si usted se da cuenta, ahora los días duran menos. Es como si el día se fuera más rápido. ¿Por qué? Porque hay un cronos, hay una cronología. Hay un tiempo que empezó y Dios está marcando tiempos proféticos donde Dios está acomodando todo. Pero dentro de ese cronos hay un tiempo oportuno que se le conoce como el kairos. Y hay algo que no sé si usted en algún momento, levante la mano, ¿cuántos hemos dicho siempre esta frase cuando le compartimos a un familiar, a un vecino, un conocido y no llega a la iglesia? Y muchos hemos dicho, es que tiene su tiempo. ¿Sí o soy yo el único que lo he dicho? ¿Y usted sabía que sí hay un tiempo para ellos? Por más que usted esté hablándoles, ¿cuántos no quisiéramos tener aquí a nuestra familia? Claro que todos quisiéramos tener aquí a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros tíos, a nuestros padres. No sé, yo creo que a alguien le hace falta de tu familia que conozca al Señor. Entonces decir, cada persona tiene su tiempo, está muy bien dicho. Que quiere decir que dentro del kairos dentro del cronos hay un kairos, y dentro del kairos hay un pleroma, que es la plenitud de ese tiempo. Es más, cuando hay personas que se han casado antes de tiempo, y muchas veces cuando alguien se casa, no se arrepiente de casarse después de ciertas temporadas, después de cierto tiempo. Por ejemplo, yo conozco personas que dicen, ya me estoy quedando a forrar Biblias. Para ti te estás quedando a forrar Biblias, pero Dios dice, es mejor un retraso que un desastre. Si tú te llegas a casar en el tiempo que no era, o sea, si tú te llegas a casar solo en el cronos, en el kairos, y no esperaste el pleroma, que es la plenitud de ese tiempo, es cuando todas las cosas en nuestra vida están preparadas para algo. Porque no todas las cosas se van a dar cuando nosotros queremos. Dios sabe por qué las cosas se dan en el momento exacto y en el momento perfecto. Entonces lo que dice Dios en Eclesiastés 3:1, que si me lo puedes poner, David, ahí en las 2 versiones, las que hace ratito anotábamos, dice en la Reina Valera 60, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahora dígalo conmigo, todo tiene su tiempo. Todo. Hay un tiempo para sanar. Porque a veces cuando más te aferras, es como la mujer cuando está recién casada. Cuando nosotros recién nos casamos, nosotros en cuanto nos casamos, en cuanto nos pusimos el anillo, dijimos queremos embarazarnos. Como va, en la noche, en la luna de miel, órale, como va. Nada de que me espero, y que muchos me decían, espérate un año, nada, ya, esto urge. Y mientras más nos aferramos, no podíamos embarazarnos, porque estábamos aferrados. Sin embargo, entendí, todo tiene su tiempo. Y la versión de abajo dice, para toda cosa hay una temporada, y para todo tiempo un propósito debajo del cielo. Dios trabaja con propósitos, es como la unción. Si no hay propósito, ¿para qué Dios nos pondría una unción? Muchas veces decimos, yo quiero tener una unción, sí, pero ¿para qué? ¿Para lastimar? ¿Para sojuzgar? Jesús tenía un propósito y por eso Dios le puso una unción. Y esa unción acompañaba al propósito. Porque si yo no tengo un propósito, es como las personas. Yo me quiero casar con esta persona. Ah, muy bien, gloria a Dios. Pero ¿qué propósito tiene ese varón o tiene esa mujer?
Porque si un hombre no tiene un propósito, no pueden ser un complemento, no puede haber una ayuda idónea cuando no hay un propósito. Ahora voy a avanzar. El tiempo realmente después de Adán y Eva, el pecado, es algo caído. Caer en el tiempo es algo caído. Todos estamos en el tiempo. Porque nuestro mayor enemigo es el tiempo. Si usted se da cuenta, el tiempo es algo que se va, ya no vuelve. Y que en algún momento, cuando va pasando el tiempo, hay situaciones que el enemigo va usando, malas circunstancias, y el enemigo puede usar el tiempo para también convertirlo en nuestro peor enemigo. ¿Cómo sé que en algún momento, escuche bien esto, cómo sé que en algún momento el hecho de que la Biblia diga para toda cosa hay una temporada y para todo tiempo un propósito debajo del cielo? Porque una de las cosas que el enemigo va a hacer para detener un río es interrumpir el fluir del río. Dios tiene un fluir. Dios está fluyendo en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que Él quiere hacer con nosotros. Tiene un fluir. Y ese fluir es perfecto. Sí, no es como que Dios diga, ay, ya se me pasó, o ay, ¿qué crees? Señor, me enfermé, ¿por qué no me avisaste? Estaba tan ocupado atendiendo a los ángeles que yo no vi que te enfermaste. ¿Usted cree que para Dios hay sorpresas? No, Dios sabe por cada situación que estamos pasando, pero cuando más nos aferramos en querer sanar, en querer tener, en querer escalar, Dios dice, todo tiene un tiempo. Y Dios realmente es un Dios, escuche bien esto, que trabaja por ciclos. ¿Qué me refiero con ciclos? Presente, pasado y futuro. Hay ciclos, por ejemplo, como primavera, verano, otoño e invierno. Eso es un ciclo, algo que se repite. Primavera, verano, otoño, invierno. Es algo que se está repitiendo. Y en cada ciclo que Dios nos mete, nos vamos vistiendo de manera diferente, vamos pensando de manera diferente. ¿Alguien de los que está aquí le ha pasado en algún momento decir, mi manera de pensar ya no es la misma que hace un año? ¿Sí o no? Y más con el COVID. El COVID no nos ayudó a alcanzar, nos ayudó a valorar. Lo poco, mucho que teníamos, Señor, gracias. Gracias por mi familia. Gracias, Padre, porque puedo respirar. Gracias por mis pulmones. Gracias porque tengo vida y porque mucha gente hoy partió con el Señor y porque mucha gente tal vez nunca pudo terminar sus planes. Entonces, ¿qué pasaría si Dios no trabajara en ciclos? Si nada más existiera el invierno. ¿Qué pasaría si nada más existiera el invierno? ¿Verdad que no habría vida? Si de repente hay gente que dice, ay, hoy amaneció feo el día porque amaneció nublado. No, Dios dice, no amaneció feo el día. Simplemente que yo trabajo en ciclos, porque los ciclos crean tres cosas. Crean orden, crean balance y crean equilibrio. Si no existieran los ciclos, el día y la noche, ¿qué pasaría si solo fuera noche? ¿Cuándo entonces el sol alumbraría? ¿Sabía usted, por ejemplo, digo, todo en exceso es malo, pero si tú eres una persona depresiva, te caería muy bien que te dieras 20 minutos de un baño de sol? Incluso los bebés, cuando son muy bebés, los doctores dicen, dales un baño de sol. ¿Cuántos minutos serán? 15 minutos, 10 minutos. No se trata de dejarlos a tostar y que queden como Luis Miguel, ¿verdad? Anaranjados. No, un ratito, unos 10 minutitos, porque el sol en un balance es productivo. Entonces Dios dice, no puede ser puro sol, no puede ser pura noche, no puede ser pura primavera, pero tampoco puede ser puro invierno. Dios trabaja con eso porque ¿qué crean los ciclos? Crean un orden, crean un balance y crean un equilibrio. Si nosotros en nuestra vida cristiana no tuviéramos conflictos, no tuviéramos luchas y todo fuera perfecto, ¿para qué nos acercaríamos a Dios? Diríamos, Señor, pues tengo todo. Tengo trabajo, tengo dinero, tengo salud, tengo fuerzas. ¿Para qué te necesito? Sin embargo, creo que muchas veces cuando en la vida nos tropezamos y tocamos fondo, es cuando llegamos a los pies del Señor y decimos, si yo no hubiera tocado fondo, no me hubiera entregado tanto a ti. Porque para que algo sea inolvidable tiene que ser dramático. Y nuestro encuentro con Dios fue dramático y se volvió inolvidable. Yo creo que muchos de ustedes no olvidarán la primera vez que abrieron una Biblia, o la primera vez que oraron, o mejor, la primera vez que Dios les contestó una oración, que dijeron, qué hermoso es orar y que Dios te conteste una oración.
Todos nunca olvidaremos nuestra primera vez en todas las cosas. Cuando entraste por primera vez a la preparatoria, o cuando la primera vez que manejaste un carro, o la primera vez que le diste un beso a tu novia. Aunque hayas tenido al amor de tu vida, porque dices, pastor, y si yo tuve 3 millones de mujeres, bueno, hay una que te conquistó. Y aunque hayas tenido 3 millones de mujeres, con una que te conquistó, ese beso se vuelve inolvidable. ¿Por qué? Porque Dios, vuelvo a insistir, dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Dígalo conmigo, todo tiene su tiempo. Y a veces es importante hasta decírnoslos a nosotros mismos, todo tiene su tiempo. ¿Saben? Una de las cosas que he aprendido, y en verdad esto no es broma, esto sí, yo lo he vivido y lo he experimentado, es que hay cosas que vamos a recibir aquí en la tierra, pero otras las vamos a recibir en el cielo. No todo lo vamos a recibir aquí en la tierra. Hay cosas guardadas para el cielo. Porque recuerde que esta vida que nosotros tenemos es solo como un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe usted esta vida que estamos viviendo en comparación con la eternidad que es? No es nada. La eternidad, cuando nosotros estemos con el Señor, por eso vale la pena y por eso Dios enfatiza tanto en Apocalipsis. Todo el capítulo 1 y el versículo 9 habla acerca de quiénes entrarán en el reino de Dios. Y eso por supuesto que no depende de nosotros, porque a veces decimos, yo creo que el que no se bautizó no va a entrar al reino de Dios. Yo creo que Juan Gabriel no entró al reino de Dios. ¿Quién eres tú para enviar a la gente al infierno? Yo pienso que los niños, si sus papás eran cristianos, se van al cielo, y si no eran cristianos, se van al infierno. ¿Quiénes somos nosotros para enviar gente o para sacar gente del infierno? Sin embargo, una de las listas que dice, por ejemplo, en Apocalipsis 9 es, el juicio primero, la justicia de Dios primero cae sobre los cobardes. Porque un cobarde tuvo la oportunidad de pelear o de darse por vencido. Y en la vida Dios dice, si algo no te puedo perdonar es tu cobardía. La cobardía es algo que Dios no tolera, porque sabe, ser cobardes es decir, ay, yo la verdad es que no quiero aventarme mucho, como que sí quiero y no quiero, como que sí soy papá, pero al ratito soy soltero. No, Dios dice, o eres o no eres, o como que sí me quiero aventar. Yo he conocido gente que le he dicho, cásate, estás enamorado de la persona, no digo perfecta porque no hay perfección, pero la persona que Dios te envió, cásate. Y si me equivoco, cobarde y soltero además. Dios dice, cásate. ¿Por qué? Porque si tú tienes miedos, hay miedos, siempre tenemos luchas, siempre tenemos miedos, y hay cosas con las cuales vamos a lidiar y a pelear. Pero escuche, mire, todavía seguí yo un poco investigando sobre esto, y cuando me siento en una manera ya más como formal, me di cuenta que un ciclo termina para dar una nueva oportunidad a las cosas, y que el tiempo es una largura de días que les da el hombre para vivir aquí en la tierra. Eso es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Los días que Dios nos ha contado para vivir aquí en la tierra. Hasta ahí no hay problema. Pero, escuche esto. Dentro de ese tiempo, que es la largura de días que Dios le da al hombre para vivir en la tierra, el cronos es el periodo de tiempo dado al hombre para vivir en la tierra. Y cuando Adán pecó, cayó en el tiempo. No existía en el huerto del Edén, no había tiempo. El tiempo fue algo caído y todos tenemos un tiempo. Realmente el tiempo, aunque es general y común, todos tenemos un tiempo. Pero ¿qué pasa? Vivir bajo el tiempo nos puede llevar a vivir en algo mecánico. Y la temporada es cierto periodo de tiempo marcado por eventos específicos y sobrenaturales. Yo tengo un tiempo. Dios ya marcó cuántos días voy a vivir en esta tierra. Ok, ¿qué es una temporada? Una temporada es podemos tener varias temporadas dentro de un tiempo. Pero una temporada está marcada por eventos sobrenaturales y eventos específicos. Entonces yo tengo un tiempo. Vamos a pensar que Dios dijera, tú vas a vivir, como dice el Salmo 90, 80 años, que es la edad promedio ahora. 80 años, dice la palabra de Dios. Ok, dentro de esos 80 años, tú te vas a casar una vez. Ah, qué aburrido, te callas, una vez. Ok, vas a tener 3 hijos, y esos 3 hijos los vas a empujar, los vas a alinear para que ellos puedan tener su propia familia, para que ellos sean felices, para que ellos vivan su sueño de lo que quieran vivir. Ok, dentro de ese tiempo, dentro de esa temporada, vas a vivir en 4 casas distintas. Te vas a mudar 4 veces.
Eso significa temporadas, que Dios dentro de un tiempo marca temporadas. Y cuando tú te cambias de casa, vives una temporada. Cuando tú eras soltero, vives otra temporada. Cuando tú te casas, es otra temporada. Cuando tú comienzas a servirle a Dios, porque a lo mejor cuando nosotros no conocíamos a Dios, le servíamos al enemigo a través del pecado. Pero ahora lo que dice Dios, ahora llegas a Cristo, esa es una nueva temporada. Y cuando tú llegas a Cristo, ahora comienzas a servir, a evangelizar, comienzas a orar por enfermos y a sanar, empiezas a sembrar. Esas son temporadas. Entonces, dentro de un tiempo puede haber muchas temporadas. Lo importante, porque esta es la base de lo que yo le voy a ir explicando durante estos días, pero esta es la base de lo que yo quería poner. ¿Qué pasa? Escuche bien. Hay un tiempo que se lo conoce como el tiempo de favor de Dios. Y en este tiempo de favor de Dios, la Biblia dice que hay cielos abiertos o portales. Cuando la Biblia habla, es un tiempo de cielos abiertos, es cuando el pueblo se preparaba para recibir cielos abiertos. Entonces escuche esto, cuando los cielos se cerraban, dice que Dios habló sobre Elías y le dijo Dios a Elías, Elías, ora y pide a Dios que vuelva a caer lluvia. Ellos llevaban 3 años después de una oración, porque aquí es donde aplicamos el poder de la oración. Una oración cerró los cielos. Elías oró y dejó de llover, pero una misma oración provocó que los cielos fueran abiertos. Ahora, cuando nosotros abrimos un chorro, ¿a usted le ha pasado abrir un chorro, una llave? El agua comienza a caer de poco en poco. La Biblia dice que cuando Elías oró, lo que sucedió fue que empezó a llover de poco en poco. ¿Y cómo se formó todo? Con una nube. Y dice, por ejemplo, la palabra, yo vi una nube del tamaño de una mano, y esa era una señal de que la lluvia de Dios iba a caer. ¿Qué pasa? Que hoy nosotros necesitamos entrar a una temporada de cielos abiertos. Pero hay 3 cosas para entrar a una temporada de cielos abiertos. Porque yo digo, ¿cuántos no de nosotros quisiéramos tener todo el tiempo cielos abiertos? No, hay cosas que cierran los cielos. ¿Y de dónde saqué estas 3 cosas que yo le voy a decir? De Elías. Número 1, Elías fue obediente. Obediente. Y la obediencia no es complicidad. No, perdónenme. La obediencia va más allá de la complicidad. ¿Sabe qué pasaba con Elías? Que Elías puso su vida en peligro. Elías fue uno de los pocos hombres que puso su vida en peligro por la obra de Dios. Dice que él ya había derrotado a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, había incluso derrotado a Dagón. Él se dedicaba a formar y a destruir y a formar altares. Elías fue un hombre muy inteligente porque supo, en la obediencia hay una bendición. Entonces, ¿a qué me refiero? Tiró a Dagón, ¿verdad? Le dejó el puro tronco, le volaron las piernas, los brazos, quedó el tronco y establecieron al Dios vivo. Pero después de que Dios permitió que Elías derrotara a Dagón, Dios le dice, ahora establece un nuevo altar, pon un nuevo altar. Entonces, número 1, obediencia. La obediencia produce cielos abiertos. Número 2, escuche esto, salir de la cueva en la cual nos encontramos. ¿Y qué es una cueva? Una cueva representa muchas cosas. La Biblia por lo menos habla de 5 personas que se metieron a una cueva, y la cueva representa depresión. Hay cuevas en nuestra vida de las cuales no queremos salir. Decimos, yo estoy bien aquí porque aquí nadie me lastima. Pero vuelve a amar. No le des oportunidad a lo mejor al que te dañó, porque el corazón, la persona que rompe el corazón no lo puede volver a arreglar. Eso solo lo hace Dios. Entonces Dios dice, vuelve a amar, vuelve a creer, vuelve a confiar. No, ya no, mejor me meto a esta cueva. Y en la cueva hay depresión y hay tristeza. Elías sale de la cueva. Elías entiende que hay un propósito. Traía atrás a Eliseo diciendo, ora por mí, Elías, no te vayas, ora por mí. Elías sabía que Dios ya venía por él. Eliseo percibía lo que pasaba a su autoridad. Y llegó un momento en donde la etapa fue que el manto de Elías cayó sobre Eliseo y había una doble porción de su espíritu. Y número 3, ¿qué pasaba con Elías? Escuche esto, Elías tenía un corazón accesible para Dios. No era como que, Elías, yo te quiero usar,
Ay no, Señor, hoy no estoy de buenas para que me uses. Vuelve mañana y a lo mejor mañana me dejaré usar. Siempre se dejó usar una y otra vez y una y otra vez. Y escuche entonces, si caemos en el tiempo, vivimos en algo mecánico. La mayoría de las veces los matrimonios no se acaban por temas de neurosis. La mayoría de los matrimonios se acaban por temas de indiferencia. Por decir, yo ya caí en algo mecánico. Y como ya la tengo atrapada, pues ya no tiene a dónde irse. Error. Es un caer en un favor de Dios. Y en ese favor de Dios hay gracia y abundancia. Es aquí donde Dios interviene. Y es en las temporadas donde Dios comienza a trabajar en tu vida. Entonces, Dios te dio el presente, el pasado, el futuro. Por eso digo, Dios trabaja en ciclos. Porque un año, por ejemplo, tiene meses, tiene semanas, tiene días, ¿verdad? Y es un ciclo. Y de un enero a un diciembre. Eso es un ciclo. Una semana. Hoy comienza la semana, domingo al otro domingo. ¿Se da cuenta cómo son ciclos? Y cada semana que comienza es una oportunidad. Bueno, no cada semana, hasta cada día. Termina un día y hay días malos. ¿Sabía usted que en Efesios 6 dice que hay días malos? El día malo es cuando tú le llamaste me paré con el pie izquierdo. Y Dios dice, no es el pie izquierdo, es que hay días donde todo te sale mal. Hay un día en específico donde dices, todo me salió mal, todo perdí, todo se quedó inconcluso, se descompuso tal cosa, horrible. Y la Biblia dice, estén preparados para el día malo. Entonces lo que Dios dice es, cuando acabe ese día malo, comenzará una nueva oportunidad para tu vida. ¿Sí? Algún día tendremos que pasar esta etapa que ahora está viviendo el mundo, no solo México, esta etapa que azotó COVID, que azotó nuestro país, un día tendrá que pasar esa etapa. Pero Dios dirá, bueno, ya pasaron esta etapa, ¿y ahora qué sigue? O que ya terminó esta etapa tan difícil, porque fue una etapa que marcó y cambió a todo el mundo. Quien diga, a mí el COVID no me cambió, es un mentiroso. El COVID nos cambió en todos los sentidos. Hubo una manera nueva de hacer iglesia. Que hay resistencia, hay luchas porque decimos, ay no, es que yo estaba acostumbrado a lo viejito. ¿Y a qué me refiero con cambiar la forma? Es que muchas cosas tuvimos que adaptarlas y muchas cosas tuvieron que cambiar. Porque quien se aferra a una sola idea y dice, yo no quiero cambiar en esto, se queda en el pasado. Entonces, cuando una temporada acaba y Dios nos mete a otra, Dios va ajustando el tiempo. Y si no hubiese un nuevo año, una nueva semana, un nuevo mes, no podríamos corregir nuestros errores y entonces nos quedaríamos en el tiempo hasta decidir si entramos a una nueva temporada. Hay 4 cosas que quisiera compartirte para entrar a una nueva temporada. Número 1, evalúate a ti mismo. Evalúate. O sea, párate en tu vida, párate hoy y di, ¿cómo he hecho las cosas? ¿Cómo soy como papá? ¿Cómo soy como mamá? ¿Cómo soy como hijo? ¿Cómo soy como trabajador en mi empresa? ¿Cómo soy como mexicano? Y empezamos a evaluarnos. ¿Por qué? Porque realmente cuando una persona, el evaluarnos nos ayuda a muchas cosas. Pero un pecador, por ejemplo, ¿por qué se arrepiente? ¿Por qué alguien llega a la iglesia? Porque evaluó entre el cielo y el infierno. Y cuando uno evalúa entre el cielo y el infierno, ¿a dónde me quiero ir? ¿Al cielo o al infierno? Yo me quiero arrepentir porque no quiero pasar siempre mi vida en el infierno. El evaluarnos nos ayuda a tomar decisiones sabias y solo un necio hace lo mismo y espera diferentes resultados. 2, un cambio de corazón. Cuando Dios cambia el corazón de una persona, Dios cambiará su temporada. Escuche bien esto, ¿sí? A veces decimos, ¿por qué no me ha ido tan bien como el hermano? ¿Por qué no me ha ido tan bien como la hermana? ¿Por qué los hijos de la hermana llegaron primero que los míos? Porque para que Dios te meta una nueva temporada necesitas cambiar tu corazón. Número 3, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y número 4, asegúrate de que tengas muy claro el propósito de Dios para tu vida. ¿Sí? Para muchos ya pasó su temporada. Para muchos ya pasó su temporada. Estamos en una época de nuevas temporadas, donde si no agarramos una nueva temporada y yo me aferro a una temporada vieja, no podemos brincar de una nueva temporada hacia una nueva temporada. Mire,
La Biblia dice, yo no puedo depositar un vino nuevo en un odre viejo. Vino nuevo en odre viejo. Porque el vino nuevo cuando fermenta, explota el odre. El odre era la piel de un animal, estaba volteada, ahí depositaban el vino, y cuando el vino comenzaba a fermentar, pues tenía que aguantar el odre. Pero si el odre ya llevaba varias fermentaciones, explotaba. Entonces lo que necesitamos, escuche esto, es salir, es ya no estar atrapados en nuestra antigua temporada, sino entrar a una nueva temporada y entrar como Abraham, ¿verdad? A los 100 años, en nuestra mejor temporada, no importa la posición ni la edad, y romper. Cuando estamos cansados, cuando estamos aburridos, cuando estamos fatigados, es tiempo de cambiar de temporada. Así de sencillo. Hay varias razones que después las iré poco a poco comentando, pero cuando yo me empiezo a cansar, cuando yo me empiezo a aburrir, cuando yo le veo las mismas cosas a algo, es cuando Dios dice, brinca hacia una nueva temporada. Por ejemplo, escuche esto. En la temporada suceden cosas por usted y no porque usted las buscó, las detonó. Simplemente, yo al entrar a una nueva temporada, lo que Dios dice es, cosas voy a alinear para tu nueva temporada. Gente, momentos, situaciones, cosas se van a ir, otras van a regresar. El propósito de lo que dice aquí, en la parte de abajo, dice propósito. Los propósitos se dan en la tierra, no en el cielo. No hay propósitos para el cielo, Los propósitos son aquí. Porque si usted me dice, ay, ya no encontré mi propósito aquí en la tierra, pero allá lo encontraré. No, el propósito es claro aquí en la tierra. Y no sabemos cuál sea nuestro propósito. Es como, por ejemplo, mire bien, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué pensamos que siempre el cristiano, todos tienen que ser evangelistas? Cuando hay algunos que sí son evangelistas, pero hay otros que son maestros. Y cuando tú los pones aquí al frente, ministran, porque tienen un llamado, un propósito. No todo tiene que ser evangelismo, ni todos tienen que ser maestros. Si todos fuéramos maestros y olvidáramos el evangelismo, pues la iglesia nunca crecería. Pero ¿qué pasaría? Hay unos que son maestros, otros que son evangelistas y otros que son pastores. O bien la Biblia habla acerca de diferentes ministerios como el profeta. Entonces, si yo no lo entiendo, yo voy a casarme siempre con un solo propósito y no voy a cambiar de temporada. En la intención original del por qué algo o alguien fue creado, Dios no crea nada sin propósito, sino que tu propósito está conectado con tu temporada. Y las temporadas de Dios son dadas de acuerdo a nuestro propósito llamado. No vienen las temporadas de manera individual, sino vienen de una manera grupal. Si cuando Dios te mete una temporada a ti, al mismo tiempo mete en esa temporada a tus hijos. Cuando Dios te mete en una temporada a ti, al mismo tiempo mete en una temporada a tu esposa. No hay como decir, no, pastor, yo me voy a meter en una temporada solito. Dios quiere usar esas temporadas. Yo quiero ir cerrando con esto, en esta primera parte. Nada sucede en el tiempo, solo en las temporadas. El tiempo de Jesús fueron 30 años, pero la temporada de Jesús fueron 3 años y medio. Solo necesitó, ¿cuántas temporadas necesitó Jesús? Una. ¿Pero cuánto tiempo estuvo preparándose? 30 años. Terminó sus 30 años, que eso se llama tiempo, y dentro de ese tiempo había una temporada que duraría 3 años y medio. Esa fue la temporada de Jesús. Nosotros tenemos una temporada y no siempre es todo el tiempo, es una temporada. Y Dios nos quiere meter en esa temporada. Hoy llegó tu temporada. Ya no es una temporada de decir, voy a hacer lo mismo de siempre. No, quiero ahora entrar a mi temporada, en mi matrimonio, en mi salud, en mi economía, donde sea, pero quiero ahora entrar en mi nueva temporada. La Biblia dice que la temporada de Moisés, él tuvo solo 2 temporadas, pero ¿qué temporadas? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Esas fueron sus temporadas. Pero ¿qué fueron buenas o malas las temporadas de Moisés? Depende cómo lo veamos. Fíjese bien. La Biblia dice que Moisés, aunque estaba dentro del desierto dirigiendo un pueblo muy grande, escuche qué pasaba. La Biblia dice que la ropa crecía.